Yepo, tú que nos haces sufrir tanto. Partimos con un proyecto de fin de semana muy entretenido, muy libre y ahora necesitamos grabar durante la semana a veces porque el tiempo es escaso y hay que hacer todo un trabajo de postproducción también, que también cuenta. Pero así y todo, estamos muy contentos porque nos mantenemos en el ejercicio de conversar con nuestros colegas, mostrando desde diferentes voces todas las posibilidades de nuestra profesión. Y hoy tenemos a alguien que también se escapa de la línea del canon, que es Loreto Millar Valle. Loreto, te damos la bienvenida en este YEPO número 38. Ella es jefa del Laboratorio de Conservación del Archivo Central Andrés Bello, de la Universidad de Chile. Y en su carrera, ella tuvo este desvío ya total hacia la conservación y la restauración. Entonces nos interesa mucho conversar porque este es un tema que debiera importarnos más a todos. Eso hablábamos previamente en las bibliotecas, porque no es solo un tema de archivos. Aprovecho esta presentación para contarles ya oficialmente que la Escuela de Bibliotecología y el Departamento de Gestión de la Información de la UTEM va a ofrecer 2 programas de magíster a partir de este segundo semestre ya 2024, el magíster en Gestión de Información y Bibliotecología y el magíster en Gestión Documental, Archivística y Patrimonio. Este último programa bastante afín con la especialidad que ha ido desarrollando Loreto Millar. Te damos la bienvenida, Loreto, junto a Cristian Cabezas, director del podcast. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Loreto, por estar aquí con nosotros. Estamos en esta situación, bueno, muchos colegas, personas que trabajamos en esta área de gestión documental, archivística, nos hemos involucrado en algunos temas, en otros más, en otros menos, y nos llama la atención siempre explorar estas áreas nuevas y al mismo tiempo conservar esta especie de corazón bibliotecario que muchas veces nos hace ver estos nuevos caminos de otra forma. Un poco habíamos conversado sobre eso, pero cuéntanos desde tu experiencia cómo ha sido. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente la posibilidad de estar acá hoy día. Para mí es muy importante porque, bueno, yo siempre me presento como bibliotecaria y conservadora. Nunca he dejado de ser bibliotecaria, creo que nunca voy a dejar de serlo y siempre he sentido un cariño y una gratitud especial con la carrera de bibliotecología por todas las herramientas, todo lo que me brindó. Así que para mí es muy bonito también estar acá porque también quiero compartir algo que fui conociendo en el camino, que amo mucho, que es el mundo de la conservación y la restauración, y que sin duda igual tiene harto que ver con bibliotecología, con archivos, con patrimonio, también hablando sobre estos nuevos magísteres que se van a hacer. Así que eso, muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Y bueno, les cuento, yo el 2014 me titulé de bibliotecaria. Hasta ese entonces siempre mi meta fue que yo quería trabajar en bibliotecas públicas y como le contaba al profe Guillermo en algún momento cuando estaba en el penúltimo año, recuerdo que en una clase escuché a alguien hablar acerca de que habían unas personas que reparaban libros antiguos y que se llamaban restauradores. Y me llamó mucho la atención, empecé a investigar y me impresionó el trabajo de los restauradores. Claro que efectivamente restauraban libros antiguos, restauraban muebles, pinturas, etcétera. Y de a poquito ahí estudiando, buscando información, como que me fui como acercando más a eso. El 2014, precisamente el año en el que di mi defensa de título, tuve la posibilidad de hacer una pasantía en el Archivo Central Andrés Bello, que es el lugar donde actualmente trabajo. Hice una pasantía en el área de conservación porque yo no venía del mundo de las artes. Además, yo nunca había sentido que tuviese desarrolladas mis habilidades manuales. Entonces yo quería ver si es que efectivamente tenía capacidades para pensar en estudiar. Me fue súper bien. Y ahí ya empecé de lleno a complementar lo que era el ejercer la profesión de bibliotecaria, trabajando en bibliotecas universitarias específicamente, y en paralelo empecé a estudiar. Primero tomé cursos de encuadernación, porque ya desde un primer comienzo como que me llamó al tiro la atención el tema de los libros, porque obviamente era con lo que yo tenía más vinculación.
Entonces empecé a tomar talleres de encuadernación. En la Universidad Católica recuerdo que tomé un curso para aprender a hacer papel artesanal. Entonces, de alguna forma, yo igual también quería como entender como el origen de las cosas, cómo era que se hacía una hoja, cómo era que se hacía un libro. Y después estudié un diplomado en restauración. Después estuve por lo menos un año estudiando restauración en un taller particular con un profesor. Ahí, por ejemplo, yo me salí del mundo del papel y exploré lo que era la restauración de muebles, de escultura religiosa, que es como mi segunda materialidad favorita aparte del papel, y pintura de caballete. Y el año 2017, después de adjudicarme un fondar, pude estudiar en la Universidad de Chile, estudié un postítulo en restauración y en algún momento ya del año 2018 ya me cambié de profesión. Tuve la posibilidad en el mismo archivo central pasarme desde el área de biblioteca al área de conservación y quedé como la coordinadora del área, labor que desempeño hasta el día de hoy. Y creo que para mí como el punto profesional o educacional también como más importante fue cuando el 2021 me gané una beca que era del ICROM, que es el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración, que tiene su sede en Italia, en conjunto con un instituto japonés de patrimonio y con el Instituto Nacional de Antropología de México. Obtuve una beca y me fui a estudiar, más o menos un mes estuve en México, aprendiendo diferentes técnicas de conservación de papel bajo criterios o al estilo, mejor dicho, japonés. Y ese ha sido como mi recorrido académico. Soy una eterna estudiante, siempre todos los años estoy estudiando, todos los años estoy tomando algún curso. Finalmente me terminé especializando en papel, así que no me desligué tampoco del tema de bibliotecas por ese lado. Y claro, en el área de conservación en donde yo trabajo actualmente en el archivo, vemos la protección de materiales patrimoniales, de colecciones patrimoniales que pertenecen a docentes de la Universidad de Chile. Hay algunos documentos también de época de dictadura que son bien importantes. También hemos trabajado como en proyectos de puesta en valor y rescate patrimonial de colecciones que están fuera de la Universidad de Chile o que están fuera del archivo y que también son como patrimonio universitario. Y bueno, actualmente aparte del área de conservación, también estoy a cargo de la Sala Museo Gabriela Mistral, que es un museo que está dentro de la Casa Central de la Universidad de Chile y que pertenece al archivo y que ha tenido por lo menos ya 3 exposiciones, donde mayoritariamente los materiales que se han expuesto han sido en papel y que han sido temas bien contingentes desde una perspectiva bien crítica. Ahora este año en septiembre se viene una nueva exposición que ahí me saca un poco de mi zona de confort, que es sobre las caracolas de Neruda. Así que igual ahí ha sido todo un desafío trabajar con otra materialidad que no es la que yo acostumbro, pero que yo creo que los restauradores de alguna forma podemos desarrollar porque en la medida que vamos estudiando como que nos enseñan sobre diferentes materialidades, así que eso. Loreto, para quienes se interesen, ¿qué posibilidades hay de estudiar en Chile estos temas? En este momento, bueno, para carreras de pregrado está la Universidad San Sebastián, creo que sacó una carrera sobre restauración y patrimonio, pero lo que está más presente hoy en día son con las carreras de posgrado. Hay un diplomado en la Universidad Alberto Hurtado, está el postítulo en restauración de la Universidad de Chile y está el magíster en conservación de la Universidad Finisterra. Yo creo que por la misma experiencia que yo tuve y eso sería también interesante para muchos bibliotecarios que de pronto quieren como explorar el tema de restauración, sin duda es una buena posibilidad para que puedan como expandir sus horizontes ahí en esa disciplina. Uno de los temas de la restauración y de los archivos es la mirada de cómo las personas, la comunidad se conecta con estos objetos, con estas historias, con las personas que representan. ¿Cómo desarrollan eso en el archivo? Yo creo que en el archivo específicamente se ha dado como una dinámica de trabajo muy colaborativo entre las diferentes áreas y sobre todo que creo que es un concepto súper importante
para cualquier disciplina profesional, que es el trabajo interdisciplinario. Tener la capacidad de nosotros escucharnos entre un equipo de trabajo y respetarnos y sacar lo valioso de cada disciplina. En el archivo, por ejemplo, nos podemos encontrar desde historiadores, personas que estudiaron literatura, bibliotecarios, archiveros, restauradores, historiadores del arte, artistas visuales, y todas esas disciplinas de alguna forma u otra en cada proyecto que nosotros tenemos convergen, conversamos, nos escuchamos y finalmente lo que logramos es levantar proyectos de rescate patrimonial, de puesta en valor de colecciones patrimoniales bastante ricos respecto como de estas diferentes miradas y de las muchas cosas que podemos hacer. Eso sin duda yo creo que es lo que marca la diferencia en cualquier equipo de trabajo y en particular en lo que hacemos en el archivo. Ahora bien, yo creo que en el caso personal mío, por eso yo decía al principio que nunca he olvidado el hecho de que sigo siendo bibliotecaria. A mí me ha pasado en lo personal que todo lo que yo hago a nivel de conservación o de restauración, yo siempre lo pienso desde la perspectiva como bibliotecaria del yo no solamente querer proteger un objeto patrimonial, en este caso un documento, un libro o una fotografía, sino que también en mí está como el deseo de que ese material se difunda y que las comunidades tengan el acceso a esa información. Esto es bien interesante porque de alguna forma de repente las teorías de la restauración, en el afán de querer cuidar las cosas, quizás pueden ser un poco restrictivas. Y esa restricción impide un poco que los materiales puedan ser difundidos y que puedan ser usados. Entonces, al menos en el archivo, además como yo trabajo con bibliotecarios que también salieron de acá de la UTEM, tenemos esa lógica de en el fondo siempre conversar y siempre buscar por un lado el equilibrio entre el cuidado del material patrimonial, pero que a la vez también los compañeros de biblioteca tengan la posibilidad de que sea un usuario, un estudiante, un académico o cualquier persona pueda consultar eso y que pueda disfrutarlo, enriquecerse, entendiendo que inclusive un objeto patrimonial no solamente debe ser comprendido desde su contenido, sino que también desde su, por ejemplo, el tipo de papel, el tipo de escritura. Por ejemplo, en el caso de una obra gráfica como un grabado desde el punto de vista de lo artístico, e inclusive en el caso de los libros, las huellas lectoras que quedan de las personas que tenían sus bibliotecas y que dejan de repente marcas, apuntes, todo eso es relevante, todo eso merece ser cuidado, pero también a la vez merece ser disfrutado por las comunidades. Tú nos comentabas previamente que este tema se asocia mucho a los archivos, pero que las bibliotecas debieran poner más atención también en la conservación y restauración. Incluso no esperar a tener que restaurar y sí tener políticas más proactivas en la conservación. Como idea general, sería bueno que nos contaras estos básicos, ¿no? Yendo a lo básico, entre conservar y restaurar, cuáles son las diferencias y también amplíes un poco la idea de que qué tipo de políticas tenemos en Chile, por lo menos en la Biblioteca Nacional de Chile o en espacios así que requieren esta conservación. Claro. Bueno, la conservación específicamente son todas las acciones que nosotros realizamos sobre un objeto. En este caso, así como para contextualizar, en un libro o en un documento son todas las acciones que nosotros realizamos para cuidar esos materiales y son acciones que aplicamos directamente sobre el documento del libro, pero también son aquellas acciones que tienen que ver con lo que rodea al libro y al documento. Y ahí, por ejemplo, entra lo que son las condiciones ambientales, desde la humedad que hay en los depósitos o en las bibliotecas o en los estantes, la temperatura, si es que hay plagas de ratones o hay presencia de hongos o hay termitas, y si por ejemplo tenemos un material que es muy delicado, hacerle un contenedor de conservación como una carpeta, un estuche, un sobre. Todas esas acciones se conocen como conservación. En tanto, la restauración son acciones más bien estéticas
¿ya? Que de alguna forma también aportan funcionalidad al material. Por ejemplo, cuando un documento está roto, uno vuelve a juntar las partes y por un lado como evitamos que se siga deteriorando, pero a la vez con eso permitimos que siga siendo usable, por decirlo así. Y también con la mirada estética que tenemos las cosas, por ejemplo, en el caso de las pinturas o inclusive en el papel, los restauradores hacemos lo que se conocen como reintegraciones cromáticas, en que ocupamos ciertas técnicas de colorimetría para de alguna forma como simular o acercar lo más posible una zona que nosotros restauramos al color original del documento. Entonces que de alguna forma, cuando la persona consulte ese material, si lo ve a lo lejos, ese documento se entiende de un modo uniforme. Pero cuando uno llega y lo mira como en lo cercano, se da cuenta de que ese documento tuvo una intervención. Eso sería como a grandes rasgos. Yo siempre he dicho que la restauración es más cara que la conservación. De hecho, lo ideal es ojalá no llegar nunca a restaurar, porque ya cuando restauramos es porque entendemos que evidentemente el material sufrió un daño complejo y lo que sale más barato en verdad y más accesible es precisamente conservar. Y es curioso porque los bibliotecarios no tenemos mucho conocimiento sobre este tipo de cosas, entonces yo les estaba comentando de que me ha pasado que me he encontrado con varios compañeros o colegas bibliotecarios que están en contextos de bibliotecas universitarias o bibliotecas públicas y que se han visto enfrentados en situaciones de que hay hongos, de que hay mucha humedad, los espacios no fueron bien construidos para contener una biblioteca y han tenido que botar cajas y cajas con libros y es una pérdida. Es una pérdida a nivel de políticas públicas, una pérdida de recursos, es una pérdida de información también. Y hay acciones súper sencillas como, por ejemplo, ventilar las bibliotecas o poner los libros lejos de las ventanas con la luz del sol. O, por ejemplo, que en la biblioteca haya alguna política en que por lo menos 2 veces al año se limpian todos los libros. Con una brocha, por ejemplo, una simple brocha puede servir para que uno limpie los libros y eliminar el polvo e inclusive otras cosas que quizás no son tan conocidas, pero son súper asequibles, como el caso de los data logger, que son unos aparatos que uno compra para medir la humedad y la temperatura. Entonces uno llega y los coloca en un lugar, va midiendo esos 2 factores. Aquí como dato que les puede servir a los bibliotecarios también si es que se interesan en el tema, siempre lo que se recomienda para el resguardo de documentos y de libros es que un espacio tenga una temperatura entre los 20 y 24 grados y una humedad relativa entre los 40 y 55 grados. Cuando, por ejemplo, la humedad relativa sube y además hace mucho calor, ahí es caldo de cultivo para hongos, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo usaran un data logger, podrían tener ese control. Si tienen un espacio que es muy húmedo, podrían comprar un deshumidificador, que es un aparato que tú puedes comprar en cualquier tienda comercial y eso, por ejemplo, va recogiendo la humedad. Es un aparato súper fácil de usar. Si de repente estamos en un espacio que no tiene aire acondicionado y en el verano está muy caluroso, uno puede comprar un enfriador. Entonces hay un abanico de posibilidades y de acciones que no son tan costosas, que se tienen que hacer de forma más frecuente, que se puede internalizar en las dinámicas de trabajo de una biblioteca y que un bibliotecario las puede aplicar y que rescatan los materiales, o sea, los protegen entendiendo de que los libros y los documentos son materiales orgánicos, entonces siempre están de alguna forma destinados a morir. Pero en el fondo lo que nosotros hacemos con estas acciones es como ir frenando el proceso de deterioro. En algún momento conversamos sobre los temas de conservación, por ejemplo, en el ámbito de los archivos y los documentos digitales. Yo no sé cómo se ha visto el archivo en función de la digitalización, qué rol cumple la digitalización en la actividad del archivo. La digitalización en el Archivo Central Andrés Bello es súper importante.
Hay un área también que se conoce como unidad gráfica digital, en donde un equipo de profesionales realiza digitalizaciones. Ahí hay un trabajo, nuevamente volvemos como al trabajo interdisciplinario porque todas las áreas convergen. Por ejemplo, desde el área de conservación, nosotros nos preocupamos de que el material que ellos vayan a restaurar esté en buen estado. Y si no está en buen estado, lo restauramos para que ellos después lo puedan digitalizar. Y de hecho, cuando ellos después que lo digitalizan, hay una revisión de postproducción en donde de nuevo se vuelve a ver el estado de conservación. Y en el área de biblioteca, los bibliotecarios gestionan de alguna forma, ellos orquestan, por decirlo así, todo este trabajo. Entonces ellos crean los documentos de control de proceso, son los que hacen también la revisión de postdigitalización para ver que la digitalización esté correcta, que no falten hojas. Y bueno, allá en el archivo se digitalizan libros, documentos, también material fotográfico, y hay protocolos en donde inclusive está delimitado, por ejemplo, si es que hay materiales que están más delicados, cuáles pueden pasar por un escáner y cuáles pueden pasar por una cámara fotográfica, cuántos son los píxeles con los que se trabajan. Y gracias al trabajo de digitalización hay muchos materiales que son patrimonio de la Universidad de Chile que están en el catálogo de bibliotecas como archivo digital. Entonces, la gente puede consultar material muy valioso que está digitalizado. Entonces, sin duda es súper importante, sobre todo volviendo al punto de lo que yo les decía sobre el deterioro imparable de los materiales orgánicos. También la digitalización es una acción de conservación, porque pensando en que en algún momento hay material que va a desaparecer, también vamos a tener ese tipo de respaldo. Uno asocia el Archivo Central Andrés Bello con Alamiro Dávila Martel, con Sí. historiadores, ¿cierto? Estamos hablando del pleno centro de Santiago, de la Casa Central de la Universidad de Chile. Si la vemos de frente al lado izquierdo, la calle Arturo Prat, donde está el acceso a este archivo, tú nos dices que hay un área de archivo, un área de biblioteca. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Quiénes son sus usuarios? Me imagino que la mayoría historiadores, pero ¿esto es un archivo que sigue alimentándose o un archivo ya cerrado? Cuéntanos sobre eso también, de las colecciones que podemos encontrar ahí. Lo primordial, y que por lo menos a mí me gusta mucho, que si bien es una biblioteca y es un archivo patrimonial de la universidad, es abierto al público. Ya entonces no es necesario ser estudiante de la Universidad de Chile ni tampoco es necesario ser investigador para poder ir a consultar un material. Claro, la única complejidad que tiene es que como el material es patrimonial y son hartas colecciones, en general siempre como que se tienen que agendar visitas. No es como en las bibliotecas públicas que uno en el fondo como que llega y va al tiro a buscar un material y lo solicita, porque acá igual hay como toda una preparación de por medio para que la persona consulte el material. Han ido desde estudiantes, escolares, investigadores, comunidades de diferente tipo que van a buscar de repente libros. No es menor este tema porque el Archivo Central, antes de ser archivo, hasta el año 94 se constituye como archivo, pero antes de eso fue conocida como la Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Y nosotros en el archivo tenemos el Fondo General que todavía resguarda los libros de esa biblioteca central, entonces hay temas muy misceláneos y los estudiantes van mucho por esos temas misceláneos, pero también, por ejemplo, se consulta la colección fotográfica. La colección fotográfica que hay es muy importante, es una colección que nace como de los años 40 más o menos. Hay fotógrafos de la Universidad de Chile que viajaban de Arica a Punta Arenas y que tomaban fotografías además de todo el acontecer de la universidad. Entonces eso servía de insumo para los profesores, para las clases, para las tesis. De ese archivo fotográfico que está en la Chile nace, por ejemplo, la exposición de los años 70 que se conoce como Rostro de Chile, que fue la exposición más importante a nivel latinoamericano y que se hizo en los patios de la Casa Central. Y aparte de eso, por ejemplo, tenemos una colección que es, la colección americana, que es una colección que tiene libros del 1600 en adelante y que explora como todo el periodo de la conquista, del arribo de los españoles acá al continente, de cómo ellos interpretaban América. Y también tenemos la colección Universidad de Chile, que resguarda muchos trabajos de docentes que estuvieron en la universidad. Tenemos la colección Domingo Eduard Mate,
que Domingo Edwards, que era un periodista, empieza a acumular muchos libros que eran muy representativos como de la literatura chilena. Tenemos colecciones de grabados también. Hay una colección que se llama Viajeros, que son de artistas y científicos franceses que en algún momento vienen acá a Chile y empiezan como a dibujar en acuarelas todo lo que ellos veían. Y no es un archivo que esté cerrado, porque desde hace algunos años también empezó a pasar que muchos familiares de docentes de la Universidad de Chile ya fallecidos, como el caso de Hernán Ramírez Necochea, que fue un historiador comunista que murió en el exilio, y de otros docentes, como también tenemos a Garretón, el abogado que estaba como a cargo de todos estos juicios sobre derechos humanos, también ahí en vida decidían donar sus bibliotecas personales. Entonces hay muchas bibliotecas personales que están hoy en día en el archivo y que se están trabajando y que se están custodiando, y aparecen muchas personas ahí en el camino que quieren de repente donar material que para ellos es importante. Bueno, una pregunta de cierre que en general le hacemos a todas las personas que nos acompañan. Un mensaje a las estudiantes y los estudiantes de bibliotecología desde la perspectiva de tu experiencia, de lo que has visto. ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo se motivarían? Yo lo que les recomendaría a los estudiantes de la UTEM que nunca se cierren a las posibilidades, que siempre tengan la capacidad y la claridad de escucharse entre ellos y también de escuchar a otros profesionales, de no mirarse entre otros profesionales con recelo o con egoísmo, sino que siempre tener una mente abierta para aprender otras cosas, para entender otras formas también de trabajar en bibliotecas o, por ejemplo, en mi caso, de entender el patrimonio. Y es muy importante que tengan como esa mente abierta, porque tenerla también te abre muchas puertas y puedes conocer cosas muy maravillosas que te pueden enriquecer en el sentido profesional, personal, pero también en lo que tú le entregas a la comunidad. Porque yo creo que si hay algo que los bibliotecarios, y que yo lo pienso como bibliotecaria y lo pienso como conservadora, si hay algo que yo no olvido y que creo que nosotros siempre tenemos que tener presente, es que nosotros trabajamos para las comunidades y nos debemos a las comunidades y estamos a disposición de lo que las comunidades necesiten. Y así como es importante que nos escuchemos entre nosotros como profesionales, también es importante que nunca dejemos de escuchar a las comunidades, porque ellos también tienen mucho que enseñarnos. Bueno, Loreto, ha sido realmente un agrado reencontrarnos. Mira, han pasado 10 años desde tu titulación, justamente de ese examen de título del 2014, que yo recuerdo especialmente porque se refería al adulto mayor. Y eso fue un tema que estaba, yo creo, anticipando algo que hoy ya es evidente, que necesitamos preocuparnos de este tema de futuro para el país, sobre todo, y para el mundo. El envejecimiento de la población es una realidad y tenemos que pensar en este gran segmento de personas mayores que requieren más apoyo y otros servicios, tal vez, y una mirada distinta a lo que hemos visto siempre como servicios tradicionales bibliotecarios. Claro. Bueno, currículum vitae o vitae en la carrera de la vida. Yo veo que en estos 10 años tú has ido forjando una carrera ya interesante y con una orientación clara, con mucha persistencia, así que te felicito por eso también. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias.